Buenas tardes, soy su amigo y hermano, el pastor Felipe Mendoza, y les hago compañía. Gracias al Señor porque nos permite vivir un día más bajo su gracia, bajo su amor, bajo su misericordia, bajo su dirección. Gracias porque Él nos esfuerza, gracias porque Él nos dirige, gracias porque Él nos bendice, gracias porque Él nos llena, gracias porque Él nos sustenta, gracias porque Él nos fortalece. En esta oportunidad vamos a hablar sobre cuándo plantar y edificar es malo. Recuerden que estas enseñanzas son movidas ya que la iglesia, en cierto sentido, está desenfocándose de su misión, de la razón de ser. Y estamos jugando a la religión y estamos jugando al evangelio y nos estamos desenfocando del llamado específico de la iglesia. Y el temor es que la generación de relevo, la generación que venga después de nosotros, pues que no tenga el fundamento correcto del evangelio que nos ha sido encomendado predicar. Dice Levítico 18, 24 al 30 lo siguiente: en ninguna de estas cosas os amancilléis, pues en todas estas cosas se han corrompido las naciones que yo he hecho delante de ustedes. Y la tierra fue contaminada, y yo visité su maldad sobre ella, y la tierra vomitó sus moradores. Esas palabras son fuertes. Se encuentran en Levítico 18, 24 al 30. Palabra fuerte. Y Dios está alertando a su pueblo de que no obremos conforme al pueblo que no tenía el conocimiento de la palabra, de la voluntad de Dios. Cuando plantar y edificar es malo. Aunque hayan detractores y entiendan que las escrituras no se explica a ella misma, solamente podemos darle respuestas a estas exigencias cuando nosotros vamos a las escrituras. ¿Cuál era la condición de los tiempos de Lot y de Noé? Como nosotros iniciamos el lunes diciendo, bueno, todas las cosas que ellos hacían en ese entonces, en ese tiempo, eran contrarias a la voluntad de Dios. Y Dios nos observa que no nos amancillemos en ninguna de esas cosas, porque todas esas cosas habían corrompido a las naciones, y naciones que Él la echaba de delante de su pueblo, por esas razones, por esas cosas que realizaban, que hacían contrario a la voluntad de Dios. Y especifica el versículo que la tierra fue contaminada y que Dios visitó la maldad de ellos sobre la tierra, y la tierra vomitó a sus moradores. Recuérdese que la tierra, la naturaleza, todo lo que Dios creó es el gran aliado de Dios. La tierra, la naturaleza nunca estará de acuerdo, conforme cuando usted obra contrario a lo que Dios exige y a lo que Dios demanda. Y se va a reflejar en nuestras limitaciones, en el alejamiento de ciertas bendiciones, de ciertas facilidades. ¿Quiénes no heredarán el reino de Dios? Iniciamos con esa pregunta y vamos a darle respuesta según 1 Corintios capítulo 6, versículos 9 y 10. ¿Quiénes no heredarán el reino de Dios? Y Pablo dice, ¿no saben que los injustos, y ahí comenzamos a subrayar, los injustos no heredarán el reino de Dios? Pablo se adelanta al tiempo y especifica diciendo, no erréis. Y pasa a especificar quiénes son los injustos. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes,
ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Cada uno mire cómo sobreedifica. Los hermanos espirituales sobreedifican sujetos a la palabra, conforme al Espíritu. Los hermanos carnales lo hacen conforme a la necedad de su entendimiento y razonan y actúan como hombre. El apóstol Pablo limita a los que andan como hombre, como carnales. Esto es, los que están sujetos a celos, contiendas y disensiones. Si leemos 1 Corintios 3, del día 23, Pablo dice lo siguiente: conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima de ese fundamento. Pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada. Y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, ese recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. ¿No sabéis que sois templos de Dios? Y subrayemos templo de Dios, y que el Espíritu de Dios mora en nosotros. Si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois ustedes, es santo. Nadie se engañe a sí mismo. Si alguno entre ustedes se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio, porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios. Pues escrito está: Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Y otra vez, el Señor reconoce los pensamientos de los sabios, que son vanos. Así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro. Sea Pablo, sea Apolos, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es vuestro. Y vosotros sois de Cristo, y Cristo es de Dios. No necesita explicación, está claro. Y el Evangelio no cambia. Mire, la construcción de la Torre de Babel, oiga por donde yo me voy, que también se le llamaba como el templo de la creación del cielo y de la tierra. Hay escritos antiguos que abundan más de lo que habla las escrituras sobre la Torre de Babel, que usted debería analizar e investigar. Entonces a la Torre de Babel se le conoce como el templo de la creación del cielo y de la tierra. Y también se le relaciona desde la antigüedad con ese hecho notorio que trastornó al mundo entero. Ahora, ¿qué fue la edificación de la Torre de Babel? No fue más que una rebeldía. No fue más que un desafío al Dios Todopoderoso. Según Heródoto, ese es el padre del periodismo y de la historia, el edificio piramidal donde se estaba edificando la Torre de Babel tenía entre 7 u 8 pisos. Era hecho de muros con resaltos. El último piso tenía unas instalaciones para el culto dedicado a Marduk. ¿Por qué Dios, por hacer una edificación, tiene que venir a destruir a una nación? Si están dentro del marco y del contexto del desarrollo. Recuérdese que el tema de hoy es plantando, edificando. Cuando plantar y edificar es malo. Cuando plantar y edificar es malo. Entonces están haciendo una torre de tantos pisos. Ya, según la historia, conforme Heródoto, estaban por el piso 7 u 8, y ahí había un templo dedicado a Marduk.
Fíjese de dónde viene la destrucción de la Torre de Babel. Estaba adornada con ladrillos esmaltados azules que imitaba el color del cielo. Por eso se le llama el templo de la creación del cielo y de la tierra. Entonces, un edificio, imagínese una torre de la que usted conoce ahora, que están por todas partes del mundo, y en el piso último, entre el 7 y el 8, del último del que habían edificado, porque iban a edificar más, y cada piso era un cielo, y en cada piso había una divinidad a la cual adoraban y reverenciaban. Hay personas que entienden que Dios es un tirano y que Dios hace la cosa al azar por hacerla. No, cuando Dios permite que ocurra lo que ocurrió en la Torre de Babel, era porque la Torre de Babel, según Herodoto, era una rebeldía contra Dios. Entonces era una edificación grande, estamos en el piso 7 u 8, estaba revestido de ladrillo y con unos ladrillos esmaltados de azules que reflejaban el cielo. Era una similitud de que ese era el cielo, y ahí había un templo dedicado para adorar a Marduk. La Torre de Babel era una escalera que pretendía unir el cielo y la tierra y entrelazar la adoración de Dios con todas las divinidades que se conocían en aquel entonces. Que Dios descendiera y confundiera las lenguas por una edificación que hicieran los hombres cuando Él los creó para plantar, para edificar, para crecer, para desarrollarse, para multiplicarse, para sembrar, para plantar. Esto debería llamarnos la atención e indagar sobre los pormenores del hecho. Dios no permite que ocurran, que las cosas malas nos alcancen solo porque sí. Cuando Dios permite un hecho que acaezca sobre nuestras vidas, tenemos que analizar nuestra conducencia conforme a su palabra, a las Escrituras. Es el mismo Herodoto que dice en su primer libro de historia que en medio de cada uno de los dos cuarteles en que la ciudad se divide hay levantados dos alcázares. En el uno está el palacio real rodeado de un muro grande y de resistencia, y en el otro un templo de Júpiter el Velo con sus puertas de bronces. Fíjese, esa torre era una edificación enteramente dedicada a adorar a divinidades que eran contrarias a la voluntad de Dios. Hombres que inventaron dioses, y a esos dioses inducen a que los hombres les adoren, le pidan, dependan de esos dioses. Este templo, que todavía duraba en los días de Herodoto, dice él, era cuadrado, y cada uno de sus lados tenía 2 estadios. Y él sigue hablando y va dando descripción en esa tabla sobre ese templo. Pero lo que yo quiero que enfoque es por qué Dios permite la destrucción de la edificación. Si la edificación implica trabajo, implica recursos, implica crecimiento económico, implica desarrollo, ¿por qué Dios permite que venga un juicio sobre una edificación? Porque esa edificación, cada una de sus plantas, reflejaban un cielo, y en esos cielos se adoraba a divinidades, a dioses falsos. La edificación de la Torre de Babel no era sino con la marcada intención de hacer una plataforma espiritual maligna en rebeldía al Dios creador. Edificar es malo cuando lo hacemos en desafío y rebeldía a Dios, cuando lo hacemos con fines idolátricos, cuando sobreedificamos paganismo con cristianismo, cuando sobreedificamos santidad con impureza, aberraciones sexuales, sodomía, bestialismo. Ahí eso es malo. Yo les recomiendo a los que les gusta estudiar, investigar, leerse por favor la tablilla de Esagil. La tablilla de Esagil. Ahí hay un relato bien amplio sobre la Torre de Babel y todo lo que la historia antigua preservó sobre ese acontecimiento. Y usted se asombrará cómo ellos estaban determinados,
Cuando dice que tenían un solo lenguaje, no era que tenían un solo idioma. Cuando dice las Escrituras que tenían un solo lenguaje, era que estaban de acuerdo. La meta de todos era edificar un templo, que cada piso tuviera un lugar donde se adorara a diversas divinidades y por último entrelazar a Dios con esas divinidades. Ahí edificar es malo. Ahí edificar es rebeldía. Ahí edificar es ir en contra de los principios de Dios. Narra la historia que durante la edificación de la Torre de Babel, un ladrillo valía más que la vida de un hombre. La tecnología, lo último en descubrimiento de aquel tiempo eran los ladrillos. Le facilitaba crecer en la edificación. Y dicen los relatos históricos que si un ladrillo se caía y se desboronaba, ellos lo lamentaban y hasta lo lloraban. Pero si un constructor, un obrero se caía de un andamio y se moría, ellos simplemente lo reemplazaban con otro. Podemos reemplazar al hombre que Dios creó, pero no podemos reemplazar la tecnología que nos permite sobreedificar contrario a la voluntad de Dios. Y esos mismos vientos se están colando dentro de un gran sector de la iglesia de la cotidianidad. Fornicarios. Los ataques a lo que está siendo sometida la iglesia de Cristo no son propios de esta época. Recuérdese, dijimos en una ocasión que Satanás no tiene ataques nuevos, él siempre ataca con lo mismo. Si le dio resultado para hacer que Adán y Eva pecasen, entonces le da resultado para el hombre. Él entiende que todo hombre obedece a la misma necesidad. Entonces los ataques a los que está siendo sometida la iglesia de Cristo no son propios de esta época, no son propios de la cotidianidad, no son casuales tampoco, no son una moda nueva. La iglesia siempre ha estado sometida a estos ataques en diferentes épocas y con diferentes magnitudes de ataques. En ocasiones desde el pueblo común, en otras desde las autoridades gubernamentales y en otras desde el seno mismo de algunos que se autollaman hijos de Dios, con igual derecho que el más apegado a las ordenanzas y regulaciones escriturales. Tanto que en el antiguo pacto, oiga esto, lo que le voy a recordar, en el antiguo pacto la hija del sacerdote, si comenzaba a fornicar, a su padre deshonraba y era quemada al fuego. La fornicación siempre ha sido un arma que Satanás ha utilizado para atacar al hombre de Dios, para humillar al hombre de Dios, para estancar al hombre de Dios. En el Antiguo Testamento ya habían regulaciones, ya habían ordenanzas para mermar, contrarrestar la fornicación. Y en el Nuevo Testamento, la iglesia de Éfeso, la iglesia de Esmirna, la iglesia de Tiatira tuvieron que lidiar con aberraciones sexuales. Unos a través de la obra de los Nicolaitas, otros con la doctrina de Balaam y los otros con las enseñanzas de Jezabel. Estos tres, los Nicolaitas, los de Balaam y los de Jezabel, tenían este mal en común. Todos giraban a la fornicación y todos giraban en torno a la idolatría, en ir en contra de la voluntad expresa de Dios. El mismo Pablo se encontró con un caso en la iglesia de Corintios en donde había una fornicación tan grande que ni siquiera los gentiles se atrevían a mencionar. No a realizarla, no a mencionar. Entonces Satanás siempre va a atacar a la iglesia con fornicación. Siempre va a atacar a la iglesia con adulterio. Siempre. Él no tiene ataques nuevos. Los ataques de él son los mismos desde que le dio resultado
engañar a Eva y lograr que Adán pecara. Guerra avisada no mata soldado. Tenemos que orar para nosotros saber a quién le damos nuestros altares. Tenemos que buscar la dirección de Dios para nosotros permitir que personas, no importa cómo ellos se definen, no importa el título que a ellos los regule, nos ministren en nuestros altares. Porque tenemos que preservar la integridad que nosotros enseñamos. Y ahí nos van a llamar de diferentes motes, nos van a llamar RT, nos van a llamar de la forma que nos llamen, no importa, nosotros tenemos que preservar la integridad. Nosotros tenemos que propulsar la santidad. Nosotros tenemos que propulsar que el hombre de Dios sea un hombre íntegro, sea un hombre apegado dentro de todas las posibilidades, a las exigencias de la palabra de Dios. Y si alguno tiene alguna debilidad, enseñarle a traer esa debilidad a Jesucristo y buscar fortaleza en Cristo Jesús, para no ser esclavo, marioneta, títere de esos dardos del diablo. Adulterio. Vamos a ver adúltero. En Levítico 18, 20 y 21 dice las Escrituras que además no tendrás acto carnal con la mujer de tu prójimo, contaminándote con ella. Fornicación por un lado y adulterio por otro lado. El acto es el mismo, la condición legal de quien lo ejecutan es lo que marca la diferencia de término. El que fornica hace lo mismo que hace el adúltero, pero la condición legal va a diferenciar el término. Dice, además, no tendrá acto carnal con la mujer de tu prójimo, eso es adulterio, contaminándote con ella. Cada uno hizo abominación con la mujer de su prójimo, cada uno contaminó pervertidamente a su nuera y cada uno violó en ti a su hermana, hija de su padre, dice Ezequiel 22:11. Fíjese que en diferentes etapas, en el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, vemos cómo Satanás arremete con olas de fornicación, con olas de adulterio. Y Hebreos 13:4 dice que honrosos sean todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios, a los adúlteros, los juzgará Dios. Entonces, esos mensajes no pueden obviarse en el fundamento de la iglesia. Tiene que ser el A y U de nuestra doctrina y tiene que de vez en cuando hablársela a la iglesia, conferenciar a la iglesia, edificar a la iglesia sobre estos temas. Porque son los ataques que nosotros sabemos con los que Satanás, el enemigo, el Señor lo reprenda, ataca con honroso sea en todo el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. ¿Cuándo el adulterio y la fornicación son malas? Siempre. Porque adulterar y fornicar es contrario a lo que Dios ha establecido. Adulterar y fornicar es contrario a lo que Dios ha establecido. Y otro cáncer que tampoco es nuevo, Satanás siempre lo ha usado, es el sodomismo. Esto es contrario a la doctrina de Jesucristo, el homosexualismo y el lesbianismo. No importa que se estén levantando congregaciones de homosexuales, de lesbianas, de bisexuales, no importa que se estén levantando congregaciones con esa modalidad, porque la exigencia es que ellos tienen el mismo derecho de buscar a Dios y que Dios es para todos y que si Dios lo tocó a ellos así, así se van a quedar. Pero el sodomismo, sea de la forma que sea, es contraria a la doctrina del Evangelio de Jesús, a la doctrina del Evangelio de Jesucristo, ya que Dios, el Dios que nos creó, diseñó una orden de cosas, diseñó un plan para cada elemento, para cada género, para cada especie. La igualdad de género es una práctica de los goyim, de los gentiles, de los que no tenían ley, nunca del pueblo de Dios. Por tal motivo, siempre que en el pueblo de Dios aparecía quienes practicaran estas aberraciones, Dios intervenía con un juicio. Mientras que los otros pueblos se conducían sin leyes, sin pacto, había regulaciones para que el pueblo de Dios
se regulara, se sujetara, se condujera por ellas, emanadas no de las conclusiones de un grupo de legisladores con razonamientos y conclusiones lógicas humanas, sino con las determinaciones de Dios. Dice Levítico 20:13 lo siguiente: si alguno se ayuntare con varón como con una mujer, es abominación, hicieron ambos. Y los dos han de ser muertos. Sobre ellos será su sangre. Ahí hay un pecado de muerte. Si alguno se ayuntare con varón como con mujer, abominación hicieron ambos. Los dos han de ser muertos. Sobre ellos será su sangre. Y también dice Primero de Reyes 14:24 que hubo también sodomitas en la tierra e hicieron conforme a todas las abominaciones de las naciones. Recuérdese que esa era una práctica de las naciones, de los goyim, de aquellos que no tenían pacto, de aquellos que no tenían ley, que andaban en su desenfreno. Hubo también sodomitas en la tierra e hicieron conforme a todas las abominaciones de las naciones que Jehová había echado delante de los hijos de Israel. Y en Deuteronomio 23:17 dice que no haya ramera de entre las hijas de Israel, ni haya sodomita de entre los hijos de Israel. Hubo también sodomitas en la tierra e hicieron conforme a todas las abominaciones de las naciones que Jehová había echado delante de los hijos de Israel. Porque quitó del país a los sodomitas y quitó todos los ídolos que sus padres habían hecho. Le estoy haciendo un resumen de todos los versículos bíblicos que están ahí, siempre han estado ahí, nunca se han movido de ahí, no le están introduciendo ahora por la moda que hay con la contaminación. Y sobre eso es que tenemos que sobreedificar, sobre eso es que tenemos que enseñar. Fallecerá el alma de ellos en su juventud y su vida entre los sodomitas, según Job 36:14. También en el tiempo de Job había ese problema. Para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos, para los perjuros, para cuanto se oponga a la sana doctrina. Para eso son las leyes, según 1 Timoteo 1:10. Todo lo que Dios creó nace, crece, se multiplica, da fruto. Todo lo que Dios creó nace, crece, se multiplica, da fruto. Eso es lo natural. Y el objetivo principal de la naturaleza, el crecimiento, la multiplicación, el dar fruto. Lo que no crece, lo que no se desarrolla, lo que no se multiplica, no sirve. Cuando usted le nace un niño y tiene cierta edad y usted lo lleva al médico, el médico lo pesa y ve que no tiene el peso conforme a la edad que tiene, no está creciendo correctamente, es una señal de alerta. Lo que no se multiplica no sirve. Está fuera del objetivo del diseñador. Echemos a un lado los mensajes motivacionales. Dios va a añadir a nuestras congregaciones cada una de las almas que tienen que ser salvos. Recuérdese que el promotor que da crecimiento a la iglesia es el Espíritu Santo. Si estamos en comunión con el Espíritu Santo y si enseñamos las verdades de la palabra que Dios exige, Dios va a dar su crecimiento, Dios va a fortalecer, Dios va a respaldar, Dios va a multiplicar, Dios va a suplir, Dios va a dar. No tenemos que usar ningún tipo de estrategias fuera de las escriturales para nosotros tener crecimiento en el ministerio que nosotros estemos desarrollando. Solo piense si en lugar de Eva, Adán hubiera tenido otro hombre. Solo imagínese eso. Si en lugar de Eva, Adán hubiera tenido otro hombre. Lo más probable, y eso es indubitable, es que nosotros no existiéramos hoy en día. Lo más probable es que la tierra no se hubiera desarrollado como lo ha hecho hasta hoy. Porque siguió el patrón que Dios diseñó. Un hombre, una mujer. Crecimiento, multiplicación, fruto, esbozar amor. Ese es el sistema, ese es el plan. Ese es el propósito de la naturaleza. Y todo lo creado tiene que nacer, tiene que crecer, tiene que multiplicarse, tiene que dar fruto.
si no es anormal. Por eso es que Jesús es claro en especificar que su padre, que es el labrador, al que no dé fruto lo va a arrancar y lo va a quemar. Porque va en contra del diseño, va en contra del plan. Mire, la ingeniería genética está avanzando de una forma vertiginosa. Hacen cosas que usted se sorprende. La ingeniería genética. Y esta ciencia nació y se ha propagado para crear una idea ilusoria de que ellos pueden crear, de que ellos pueden hacer cosas que se le atribuyen solamente a Dios. Y todo el éxito que ha tenido la ingeniería genética, todo el avance que ha tenido la ingeniería genética, no ha podido lograr que especies que ellos se multipliquen, crezcan naturalmente. La ciencia sabe todos los componentes que tiene una gota de agua, pero no puede hacer una gota de agua. La ciencia sabe todos los componentes que tiene el más mínimo de los átomos, pero no puede hacer uno. Porque hay prerrogativas que solamente Dios las administra, Dios las tiene. Ni apenas ver cómo hay movimientos que están aprobando el casamiento de personas del mismo sexo. Movimientos que se dicen cristianos. Lo que haga el mundo, si no quieren entender la palabra de Dios, bueno, pues está bien, problema de ellos. Pero movimientos que usen el nombre de Jesús, que se escuden en el nombre de Jesús, movimientos que tradicionalmente eran conservadores, ahora están propugnando una salida a esta anticultura que nos están imponiendo. Entonces nosotros tenemos que levantar, no, oiga, olvídese que nos vayan a tildar de lo que sea, tenemos que predicar el evangelio, el fundamento del evangelio que no cambia, tenemos que predicarlo. Y nuestras iglesias no se van a quedar vacías, más por el contrario van a crecer. Las personas tienen hambre de que se les predique la verdad del evangelio. A los homosexuales los queremos y los amamos, pero es para libertarlo en el nombre de Jesucristo. Es para que el Espíritu Santo haga la obra que tiene que hacer en sus vidas. Yo he tenido personas homosexuales en la congregación. Y han experimentado un cambio, una transformación. Porque esa es la meta. El evangelio es poder, el evangelio es liberación y tenemos que ponerlo en práctica. No sacrifique nunca la verdad de la doctrina por crecimiento, ni por prosperidad, ni por abundancia. Y por último, mentirosos y perjuros. Dice el Salmo 31:18, enmudezcan los labios mentirosos. Los labios mentirosos que hablan contra el justo, cosas duras, con soberbia y con menosprecio. El que encubre el odio es de labios mentirosos, dice Proverbios 10:18. Y el que propaga calumnia es un necio. Los labios mentirosos son abominación al Señor, pero los que hacen verdad son su contentamiento. Proverbios 12:22. Porque este pueblo es rebelde, hijos mentirosos, hijos que no quisieron oír la ley del Señor. Isaías 39. He aquí, dice el Señor, yo estoy contra los que profetizan sueños mentirosos y los cuentan.
y hacen errar a mi pueblo con sus mentiras, con sus lisonjas, y yo no los envié ni les mandé, y ningún provecho hicieron a este pueblo, dice el Señor. Falsos profetas. Hoy todos son profetas. Hoy todos son apóstoles. Hoy todos son arcángeles, serafines. Yo no voy a enseñar si hay apóstoles o no en este tiempo. Esa no es la meta de esta enseñanza. Hoy todos son apóstoles. Hoy todos quieren ser profetas. Pero le dije que sabemos las profecías. Desde que usted los invita, usted sabe que van a profetizar. Te van a profetizar desierto. Te van a hablar de botín. Te van a profetizar viaje. Usted sabe lo que le van a profetizar. Pero dice Dios que Él está en contra de los que profetizan sueños mentirosos y los cuentan. Y hacen errar a mi pueblo con sus mentiras y con sus lisonjas. Profetizan a cambio de algo. Profetizan esperar recibir algo. Y yo no los envié, yo no los mandé, y ningún provecho hicieron al pueblo de Dios, dice el Señor. Eso lo dice Jeremías 23:32, siempre he estado ahí. Entonces, ¿hay hombres de Dios? Sí, hay hombres de Dios. ¿Hay pastores de Dios? Sí, muchos. ¿Evangelistas? Sí, muchos evangelistas que nos honran mucho con ser amigos nuestros. ¿Hay profetas? Sí, hay profetas y profetizas y todo eso. Ahora, ¿son todos profetas? ¿Cuál es la moda de ahora? ¿Son todos apóstoles? ¿Cuál es la moda de ahora? ¿Habla Dios todos los días con cualquiera, no importando la condición en la cual se encuentre esa persona que ha sido llamado, apartado como vaso para un ministerio? A mi congregación fue uno que Dios le dice hasta la ropa que se va a poner: no, quítate ese pantalón, ponte este, no te pongas esa corbata, ponte aquella, ponte... relajando, hermanos, con la palabra del Señor. Entonces tenemos fornicarios, tenemos adúlteros y tenemos fornicarios espirituales. Tenemos adúlteros espirituales. Tenemos personas que venden el ministerio y que usan una práctica espiritual a la cual Dios no lo ha inducido, a la cual Dios no ha revelado. Entonces, cuando la iglesia acepta eso, cuando la iglesia se goza con eso, es un síntoma de que hace falta doctrina, de que hace falta fundamento, de que hace falta que nosotros nos enmarquemos a la palabra. Dice 1 Timoteo 1:10, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros. Ahí en mentirosos y perjuros caben los falsos profetas y los falsos apóstoles. Y los que profetizan conforme a la vista y conforme al oído. Hay personas que profetizan según lo que ven, según lo que oyen, según lo que le cuentan. Y el profeta tenía una característica principal de entre 7 o 8, y era la primera, que tenía que buscar la revelación de Dios. Tenía que recibir el influjo de Dios para él emitir las palabras que iba a suministrar al pueblo. Tu estilo de vida dice mucho sobre tu relación con Dios. En el tiempo de Pablo había ese problema. Habían falsos apóstoles, habían falsos profetas, habían falsos ministros, habían falsos judíos. Y toda la iglesia siempre ha tenido que luchar y siempre ha tenido que levantarse hombres que se amarren bien los pantalones, hombres y mujeres, y comiencen a confrontar esas raíces de contaminación que de tiempo en tiempo Satanás permite que lleguen a las iglesias
para desubicarnos, para estancarnos y para alejarnos de la voluntad de Dios. Dice Apocalipsis 2:2, y con esto termino: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y tu paciencia, y que no puedes soportar a los malos. Siempre han habido quienes han marcado la diferencia, y siempre han habido personas malas dentro de las congregaciones, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. En el tiempo de Apocalipsis habían falsos apóstoles, pero los cobardes, los incrédulos, los abominables, los homicidas, los fornicarios, los hechiceros, los idólatras, todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Mire el riesgo que corremos cuando de parte de Dios, el juicio de Dios nos alcanza. Mañana estaremos hablando ya en otro tenor, opositor a la sana doctrina, y con eso cerramos este ciclo de esta semana. Opositor a la sana doctrina, y con eso cerramos el ciclo de esta semana. Vamos a dar la conclusión, la apreciación de estos temas: cuándo casarse y darse en casamiento es malo, cuándo negociar es malo, cuándo hacer, cuándo tornar, cuándo virar es malo. Vamos a hacer un resumen de estos temas que hemos tratado y del tema que hemos tratado hoy, que me fui más en darle citas escriturales para que usted sepa que no es una invención ni es un ir contrario a algunas libertades que muchos están permitiendo, sino que son verdades eternas que siempre han estado ahí en las escrituras. Siento un peso, siento una necesidad, siento pena y tristeza por cómo se está encaminando gran parte de la iglesia de Jesucristo. Todos creen tener la razón, todos creen estar bien, todos creen estar en lo correcto, ninguno acepta corrección, ningún tipo de observaciones ni de enseñanza, porque tienen al Espíritu de Dios a sí mismo como el que lo amonesta cree que lo tiene. Tenemos que orar, tenemos que preguntar cuál era el fundamento de la senda antigua y seguir los pasos de los hombres y de las mujeres que multiplicaron el evangelio de salvación en Cristo Jesús. Tenemos que cambiar con el tiempo, pero hay algo que no cambia. Los cánones de salvación que Dios dejó a la iglesia no cambia, porque son la palabra de Dios y Dios es inmutable. Dios no cambia, Dios es eterno. Su palabra, su doctrina, sus enseñanzas son eternas. Dios le prosiga bendiciendo y será hasta mañana.